Durante la mayor parte de mi vida, los buzones habían sido objetos inocentes. En el último año, mi vida se ha vuelto aterradora. Encima de un travesaño de madera blanca había un simple buzón de metal blanco. A continuación, se colocó encima de un 4x4 blanco que estaba vertical y firmemente anclado en el suelo al borde del camino de entrada. El lateral de la caja estaba pintado con 3 rosas rojas en flor, unidas por una creativa enredadera verde. Aún recordaba haberla elegido hacía tantos años. Tenía un aspecto precioso y, de repente, solo pude ver las espinas de las rosas. Hace 1 año y medio, mi cónyuge falleció, quitándole casi todo el color al mundo. El asesino fue el cáncer, contra el que luchamos con fondos inexistentes. Mediante una intensa radioterapia y quimioterapia, ya había triunfado sobre él durante nuestro matrimonio inicial. Yo creía que lo venceríamos una vez más. Pedimos préstamos cuando caducó el seguro. Mentimos y pedimos préstamos adicionales cuando superamos nuestro límite de crédito. El alud financiero que dejó tras de sí la enfermedad de Tom no era visible para él. En un intento de aliviar la tensión, al final se dio cuenta de ello y rechazó el tratamiento. Si hubiera significado vivir un día más, habría asumido la deuda nacional. Mis argumentos se encontraron con un silencio receptivo. En mis brazos, en casa, donde pertenecía, falleció. Metí la mano en la garganta del buzón, abriendo sus fauces. Saqué una pequeña pila de cartas, la mayoría manchadas de rojo por la tinta. Se me apretó el corazón, como de costumbre. Todavía me estaba acostumbrando a no tener mucho dinero. Durante más de 1 año, había aplacado a los estafadores financieros distribuyendo cuidadosamente los ingresos de mi póliza de seguro de vida en trozos manejables. Ahora la espita estaba seca. La culpa era mía. Yo nunca había estudiado, pero había ayudado a Tom en la universidad. Mi maravillosa amiga me dio un trabajo de contable para el que no estaba cualificada, pero ni siquiera se acercaba a proporcionarme el dinero que necesitaba. Una lágrima resbaló por mi mejilla sin previo aviso. La vida se había aprovechado de mí. Clasifiqué las facturas por orden de prioridad mientras estaba de pie al final del camino de entrada. Una factura vencida de la compañía hipotecaria me dejó sin aliento. No me había dado cuenta de que lo había aplazado. Miré el pequeño rancho, con su revestimiento de color tostado sobre ladrillos marrones salpicados hasta la mitad de la fachada y el tejado. Iba a ser nuestra primera casa. Ahora tendría suerte si eso fuera todo lo que tenía por hogar. En lo alto de la pila, a la hipoteca se unían las facturas del teléfono y la electricidad. Las 3 últimas facturas son las del cerrajero, la Mastercard y las 3 facturas médicas en curso. Desde la puerta principal, Natalie gritó: «Mamá, la cena está lista». Oculté las molestas letras rojas encajándolas a mi lado. A los 16 años, había crecido demasiado deprisa sin su padre, cargando con todos los problemas del instituto. Había sido el sol de Tom, casi hasta el punto de que podía desviar su atención de mí con solo entrar en la habitación. Tras el fallecimiento de su padre, tuve que tomarme 1 semana para que volviera a la escuela. Él era ahora un recuerdo preciado, y su mundo se había convertido en la idea de chicos que Tom no aprobaría. «Ya voy, cariño», mentí y sonreí con fuerza. Era agotador intentar ocultarle a Natalie lo empobrecidos que nos habíamos vuelto. Sus problemas con los deberes y las duras exigencias de la graduación del instituto ya eran demasiado para ella. Cuando se metió dentro, me enjugué los ojos. Justo cuando entraba en casa, me di cuenta de que mi nuevo vecino, Jared Thompson, me observaba de reojo. Me giré y lo vi de rodillas, cortando el césped con unas tijeras. Volvió a su trabajo como si yo no me diera cuenta. Cualquier necesidad de que me reconociera se satisfacía con la visera de su gorra de béisbol. Un hombre extraño. Cuando se mudó hace 2 meses, me lo habían presentado rápidamente. El hecho de que rara vez utilizara frases completas hizo que el discurso fuera un reto. Respuestas de una sola palabra que me impedían aprender suavemente algo sobre él. Aparte de los saludos y los saludos con la mano, no habíamos vuelto a comunicarnos desde entonces. Con otros vecinos, Jared se mostraba igual de evasivo. Los vecinos no sabían nada de él. Por el hecho de que no veía a nadie más y no tenía ningún otro automóvil, habíamos supuesto que vivía solo. Apareció el toque de una mujer en algunos de los muebles con los que se mudó, pero ninguna señora vino después. Su rostro juvenil contrastaba con sus patillas canosas.
Se calculaba que posiblemente estaba divorciado y rondaba los 40 años. Como supuse que el mobiliario habría seguido a la esposa en un divorcio, supuse que era viudo. Cualquiera que intentara profundizar se encontraba obstruido por un manto de melancolía que lo rodeaba. Eso era lo que sabía que la muerte le hacía a la gente. Saludé cortésmente, pero Jared no volvió a levantar la cabeza, así que entré en la casa. Sonreí a Natalie y le dije, huele bien. Ahora yo me encargaba del desayuno y ella de la cena. Realmente necesitaba más facilidad, y me facilitó las cosas. Cocinar no era precisamente una tarea que me hiciera mucha ilusión después de un largo día de trabajo. La oferta de ayuda de Natalie surgió de su hambre. Si esperaba a que yo asumiera el papel de cocinera, no cenaríamos hasta pasadas las 6. Naturalmente, para entonces, se habría muerto de hambre. Sugis Pizza me ofreció un trabajo, continuó Natalie, evitando mirarme a los ojos. Dejé las cartas boca abajo sobre la encimera de la cocina e inhalé profundamente. El curso académico acaba de empezar. Aunque un trabajo de verano era una cosa, sus notas podrían verse afectadas. Ella sabía que yo no estaría de acuerdo. Estaba concentrada en remover los fideos por eso. Cariño, no creo que. Voy a decir que sí, le cortó Natalie. Se giró, casi femenina, para mirarme. Sé lo que hay en esas cartas que intentas ocultar. Al menos puedo comprarme ropa y gasolina. Se me empezó a hinchar la garganta. Señalando las cartas, me atraganté, no son tu problema. Volvió a los fideos y dijo, tu trabajo es sacar buenas notas y labrarte un futuro. Vi que no me había negado. Natalie continuó, ya soy mayor, así que ya está hecho. Es viernes por la noche y 8 horas el sábado, posiblemente otra noche si alguien llama diciendo que está enfermo. Se me humedecieron los ojos. No quiero eso para ti, dije autoritaria y firmemente, como lo haría una madre. Natalie murmuró, y yo tampoco quería que papá muriera. Sus hombros se crisparon mientras hablaba. No pude contener las lágrimas y me acerqué a ella. Apenas había empezado a llorar cuando se volvió hacia mí. La abracé, mi vida, mi hija, una dama en todos los sentidos menos en la edad. Entre sollozos, le dije, te ayudará. Sollozamos durante mucho tiempo. Una parte de los fideos se chamuscó en el fondo de la sartén. Natalie estaba decidida a averiguar a qué profundidad estábamos. Le conté la mitad durante la cena, el doble de lo que debía. Las cantidades parecían enormes para alguien de su edad. Miles, no cientos de miles, debía de ser lo que ella pensaba. Llamaba todos los días para evitar que quebráramos y perdiéramos nuestra casa. Siempre estaba a punto de ceder y mudarme a un apartamento destartalado, pero Natalie ya tenía suficientes trastornos en su vida. Natalie preguntó, ¿por qué no me lo dijiste antes? Sus ojos eran más grandes de lo que uno debería ver en una chica de 16 años. Le dije, soy tu madre, como si eso fuera a aclarar las cosas. Recurrí a un cliché sin sentido. Ella lo entendería, pero para eso faltaban, en el mejor de los casos, varios años. Lo entenderás cuando tengas tus propios hijos. Natalie declaró, pero compraste esa estúpida suscripción a una revista, con incredulidad. Era para recaudar fondos para su colegio. Murmuré, no quería que fueras la única que no vendiera una. Era una ingenua prepotencia. Existía la idea de que Natalie sufriría si no conseguía cerrar una suscripción. Sonreí. «¡Qué tontería!», comentó Natalie, ladeando ligeramente la cabeza antes de decir, «Gracias». Lo que importaba era la idea en sí. ¿Vamos a tener que mudarnos? Tal vez, murmuré. La respuesta acabaría siendo afirmativa. No sabía cuánto tiempo podría retrasar lo inevitable. En realidad, era preferible ser transparente. Aunque me sentía inadecuada, Natalie no parecía pensar lo mismo. Añadiendo un débil, lo siento, me dio otro abrazo. El beneficio de la verdad, al menos por una vez, fue que por fin pudimos ponernos de acuerdo. Decidí proceder en inglés después de escuchar la grabación. Seleccioné 3 puntos para el servicio de atención al cliente después de que me recitaran el menú. Los sistemas se activan después de un año de retrasos en los pagos. Las sanciones por retrasarse en los pagos varían. La mayoría pueden eliminarse con una simple llamada telefónica. Una de esas empresas era Tradie Mortgage. Sería mi tercera llamada para que me levantaran una penalización, así que sería realmente embarazoso.
La debilidad del mercado inmobiliario jugaba a mi favor. A las empresas hipotecarias no les resultaba rentable ejecutar una hipoteca cuando el patrimonio neto del deudor era prácticamente inexistente. El mío entraba dentro de ese grupo. La voz era amable. Traded Mortgage, soy Mónica. ¿En qué puedo ayudarle? Siempre eran así. Era hora de afrontar la realidad, determiné. No pueden sacar sangre de una piedra. Hola Mónica, soy Linda Henderson, dije, entablando conversación. Ayer recibí un aviso de pago atrasado con una multa de $78. Antes de que pudiera empezar a suplicar, Mónica dijo, ¿me da su dirección, por favor? La guardé con estrépito y la escuché mientras la introducía en el piano. Nada alentador. Antes de que pudiera presentar mi argumento, mi historial de pagos aparecía en la pantalla. Me puso en espera y dijo, un minuto, por favor. La música de fondo se volvió genérica. Después de esperar unos minutos, estuve a punto de colgar para intentar llamar de nuevo, ya que pensaba que me había perdido en su sistema telefónico. Señora Henderson, respondió Mónica. Sí. Nunca es un buen presagio tener que esperar mucho tiempo. Parece que hubo un error de sincronización. La factura se generó antes de que se procesara su pago. Puede destruir esa factura con nuestras disculpas. Mónica parecía angustiada. Estaba incrédula. Ah, lo siento, murmuré, estoy un poco confusa. Llamaba para que me quitaran la sanción. Como ya le he dicho, señora Henderson, prosiguió Mónica, los ordenadores se nos adelantan a veces y facturan erróneamente. Le pedimos disculpas. El departamento de títulos está liquidando la hipoteca y puede esperar recibir la escritura en un día más o menos. Colgué el teléfono. Betty, mi compañera de cubículo, me echó un rápido vistazo. Cogí el auricular enseguida. ¿Mi escritura?, inquirí tontamente. Sí, dijo Mónica, recibimos el saldo del préstamo el 7 de abril. Nuestro departamento de títulos tarda hasta 10 días en autorizarlo y verificarlo. Una vez más, le pedimos disculpas por el error. Sé cómo te puede hacer sentir una factura así, sobre todo cuando es injustificada. Estaba a punto de colgar. La última vez que gané un error bancario en el Monopoly, tenía unos 10 años. Mi brújula moral se activó. Tuve que hacer palanca para liberarla. Ah, ahí, no lo hice, dije, respirando hondo antes de reanudar. A veces ser sincero duele. Mónica, no pagué el préstamo. Mónica tardó en responder. Ah. Vuelve a la música de fondo. Un momento, por favor. Betty se volvió para mirarme. Era consciente de mis dificultades financieras. La conversación a medias le pareció intrigante. Puse la mano sobre el auricular. Dicen que mi hipoteca está pagada, le dije en silencio a Betty. Betty volvió a preguntar, ¿y estás discutiendo? Asentí y me encogí de hombros. Betty soltó una risita. Me reí de su sentido del humor y le dije, la sinceridad no siempre es la mejor política. Al final descubrirán el error, repliqué. En todo caso, se sentirían obligados a perdonarme la multa por mi franqueza. Esta vez era una voz masculina que preguntaba, ¿señora Henderson? Dije, dándole la espalda a Betty. Sí. Soy Red Carlson, del departamento de títulos. Tengo entendido que cree que hemos cometido un error. Sí, me reí, parece que cree que he pagado mi hipoteca. Aunque suene encantador, me temo que no tengo tanto dinero. He vuelto a revisar la solicitud de financiación y todo parece estar en orden. Estoy examinando una foto del cheque. Se adjuntó una carta que identifica específicamente su hipoteca por número y dirección. No conocía a nadie con esa cantidad de dinero, así que empecé a sonrojarme y a sudar. ¿A nombre de quién está escrito el cheque?, pregunté, utilizando una carpeta de mi escritorio para abanicarme. Debe de ser algún tipo de broma, pensé, solo la suma de $127.356,23, que era tu saldo pendiente. Es un cheque bancario certificado, no figura el nombre. Me tembló la voz al decir, yo no lo envié. Sentía tanto júbilo como un terror no identificado. Creo que oyó mis recelos y dijo, el cheque se ha cobrado, señora Henderson. Todo está en orden. Debe de haber recibido un regalo de alguien, bromeó, riendo. Yo no me opondría. Naturalmente, no, ¿qué significa esto?
Betty acercó su silla a mí mientras mis emociones me dominaban y la tensión de los últimos años llenaba mis ojos. Significa que tu casa está libre de cargas, ya he autorizado el envío de la escritura. Mi boca se despegó del auricular mientras murmuraba, alguien ha pagado mi casa, a Betty, que me dio un pañuelo de papel del escritorio y me limpié los ojos. ¿S.R.A. Henderson? Tuve la terrible idea de que Rick me había perdido cuando preguntó. ¿Pueden devolvérmelo? Pregunté con voz más firme. Rick dijo, bueno, supongo que todo es concebible, aunque ahora mismo sería todo un reto. Hizo una pausa de un segundo antes de continuar. Si realmente no enviaron el dinero, supongo que podría haber implicaciones fiscales. Tal vez a través de una orden judicial. ¿Impuestos? Pregunté, nunca antes había recibido dinero así de nadie. Supongo, no soy experto en impuestos, respondió Rick, tendrías que hablar con un contador público para averiguarlo. Así, no necesitaré enviarle fondos adicionales, necesitaba la confirmación de que no estaba soñando, y quería que fuera por escrito. No, respondió Rick con rotundidad, tu préstamo está pagado. Le di las gracias y terminé la llamada preguntándome si estaba soñando. ¿Quién te ha liquidado la hipoteca? Betty volvió a colgar el auricular. Sean, quienes sean, son encantadores y maravillosos, respondí, sin saber. Estuve a punto de quebrar, diablos, estuve en bancarrota, dije, mirando a Betty. ¿Crees que están intentando echarte el guante? Continuó Betty. Había una luz, una bendita luz, al final de mi túnel plagado de deudas. No lo sé, murmuré con pesar, dejando que mis pensamientos comprendieran que mi sueldo llegaría mucho, mucho más lejos. No tengo nada de valor. Sexo, dijo Betty en broma. Estoy seguro de que no exigiría tanto, me reí entre dientes. No había salido con nadie desde la muerte de Tom debido a mi abrumadora deuda y a todo el estrés asociado. Salir con alguien no era algo en lo que pensara mucho, no es que pudiera reemplazar a Tom. Tus órganos, entonces, continuó Betty. Eso es, me reí entre dientes, quieren mi riñón. Me alegro por ti, dijo Betty en un tono más amistoso, te mereces un descanso. Asentí y le hice un gesto al señor Brewster mientras bajaba por el pasillo. Volvimos rápidamente a nuestros terminales y empezamos a procesar las cuentas por cobrar. Me costaba contener la sonrisa, preguntándome por qué alguien haría algo por mí y luego dándome cuenta de que no me importaba. Era lo mejor que me había pasado en mucho tiempo, así que iba a disfrutarlo mientras pudiera. No me quedaban parientes cercanos en el mundo, así que me pasé el almuerzo con Betty especulando sobre quién habría hecho algo así. Las únicas personas que conocíamos con esa cantidad de dinero en realidad no me conocían. El dueño de Franklin Construction, la empresa para la que trabajaba, era uno de ellos. Solo lo había visto una vez, y parecía un buen tipo con una buena esposa y toda una camada de niños, así que no había forma de que yo estuviera en su radar. Pensé que podría haber una tía abuela, por matrimonio, que aún viviera, solo la conocía por una foto antigua y debía de tener unos 90 años. No podía imaginar que, si tenía el dinero, me lo hubiera dado de forma anónima y dudo que siquiera se acordara de mí. Todo parecía más ligero, podría pagar algunas cosas y empezar a ponerme al día con los gastos médicos. Le debía mucho a alguien, era un nuevo tipo de obligación, una sin signos financieros. Le dije a Betty que sería la primera en saberlo. De camino a casa, hice una parada rápida en la cerrajería. Era un negocio unipersonal, y Randy era la única persona que trabajaba allí. Su esposa, o eso creía yo, estaba detrás del mostrador con él, y parecían estar cerrando. Buenas noches, señora Henderson, dijo Randy cuando me acerqué a ellos. No estaba segura de cómo sabía mi nombre. Hola, dije, con mi recién adquirida riqueza brotando de mí. Vengo a actualizar mi cuenta. Randy se desentendió, pero su mujer me ofreció una sonrisa forzada, como si pensara que los pagos atrasados fueran algo terrible. Siento la lentitud del pago, dijo. Randy se refería al robo que se produjo hace 4 meses, cuando yo estaba en el trabajo y Natalie en el colegio. Estuvimos preocupados unas semanas, pero se nos pasó. Alguien había roto la antigua cerradura de mi puerta trasera con una palanca. Le contesté, gracias por la cerradura, nos hace sentir seguros. Nunca cogieron a nadie y seguimos sin descubrir que falta algo. Saqué mi chequera y dije, supongo que intentaron robar en la casa equivocada.
En realidad no tenía nada de gran valor. Como mucho, artículos de mercadillo. Me dejé la cuenta en casa. ¿Cuál es mi deuda contigo? Su mujer dijo, $168,50 y me di cuenta de que no estaba contenta conmigo. Volví a dirigirme a su mujer, siento haber tardado tanto, y se ablandó un poco. Rellené el cheque y se lo di, y ella lo aceptó con gracia. Me sentí muy bien al saldar otra obligación, aunque fuera menor, porque ayer me parecía tan enorme como el Himalaya. Sonreí, pensando que podría permitirme arreglarlo pronto, siempre podía retrasar más las facturas médicas, lo entendían mientras siguiera haciendo pequeños pagos, seguía nadando entre deudas, pero al menos ahora tenía un buen par de aletas para mantenerme a flote. Me detuve en el camino de entrada y salí para abrir la puerta del garaje. El abridor se había roto hacía unos 6 meses, burlándose de la debilidad de mi brazo. ¿Señora Henderson? Jared Thompson pareció asombrado al verme salir de su jardín. Debía de estar arrancando malas hierbas porque sus guantes estaban manchados de verde y sus vaqueros tenían manchas de humedad en las rodillas. Buenas noches, Jared, por favor, llámame Linda. Linda, empezó una vez más. Su voz sonaba agradable, como si estuviera disfrutando mientras hablaba. Me siento incómoda, al no haber sido nunca madre, pero pensé que debía decir algo, dijo. No estaba segura de querer oír lo que tenía que decir, pero me di cuenta de que estaba incómodo, casi encogiéndose ante su intención. Tenía que ver con Natalie. Si yo fuera padre, sé que querría saberlo. ¿De qué se trata? Parecía aún menos seguro de sí mismo, su sonrisa había desaparecido, se miró las manos durante un rato antes de volver a mirarme con ojos decididos. Natalie es tu hija, ¿verdad? Me preguntaba a dónde iba esto y si era apropiado enfadarse. Jared empezó, tiene visita todos los días después de clase. Asentí y crucé los brazos bajo el pecho. Lo siento, no me corresponde. Sé que no me gustaba que metiera las narices donde no le correspondía. Debió de verlo en mi cara. Estoy violando la intimidad de tu familia. Jared se dio la vuelta para irse. Jared, ¿qué pasa? Tenía razón, no era asunto suyo, pero ahora que había empezado, tenía que terminar. Se volvió, con los labios fruncidos, y me di cuenta de que se arrepentía de haber empezado con el tema. Dije, intentando controlar mi veneno. Sacudió la cabeza, parecía disgustado consigo mismo. Es un chico mayor, continuó Jared, no quiero decir que pase nada, pero siempre se va antes de que llegues a casa. Ahora que estaba intrigado, le dije, es que, pensé que debía saberlo. El niño es un conductor de Lexus. Un niño rico. Todos los días, simplemente sentí ver, yo solía ser joven. Pido disculpas, creo que estoy realmente fuera de lugar aquí, pero sospecho que si yo hubiera sido un niño rico, lo habría hecho. ¿Has estado observando mi residencia? Había puesto demasiada rabia en mi voz, no iba dirigida a él, iba dirigida a Natalie, ella simplemente no estaba presente para recibirla. Pregunté. Se llevó las manos al pecho y empezó a retroceder. Jared dijo, veo cosas. Lo siento. Solo intentaba limpiar el patio. Su rostro enrojeció y sus ojos se compungieron, intenté dejarlo pasar y probablemente debería haberlo hecho. Viejo jubilado, demasiado tiempo libre. Parecía desear poder huir mientras seguía retrocediendo. Quizá debería buscarme unos gatos. No, respondí más sereno, tenías razón. Como ya no me quedaban sonrisas genuinas, añadí una falsa. Es algo que debería saber, aunque no me guste oírlo. Me saludó con la mano e intentó sonreír mientras se apresuraba a salir, claramente avergonzado por la situación. Dejé caer conscientemente los brazos cruzados y me esforcé por abrir la puerta del garaje. ¿Quién es este chico? Natalie estaba sacando el pollo del horno cuando pregunté. ¿Qué chico? Natalie levantó la vista, casi dejando caer la bandeja de cocinar. Después de lo de ayer, no me gustaba interrogarla. Criar a un adolescente era así. Un día estaban a la greña y al siguiente estrechaban lazos. El chico, dije con severidad. Puse las manos en las caderas y me quedé como una estatua. Natalie colocó la bandeja encima de los fogones. Su expresión alternaba entre el desafío y la inocencia. Mi intuición se impuso y respondí, Dan Sampson, está en el último curso, con un deje de orgullo. ¿Compartes cama con él?
Sonó más como una acusación, y me odié a mí misma mientras lo decía. Debería haberlo preguntado como una amiga. Mamá. No, respondió en voz baja, sonrojándose ligeramente al ver sus mejillas. Pero lo deseaba. Suspiré y dejé que mis hombros se relajaran. Natalie estuvo a punto de gritar. Me quedé de pie, con la mirada fija en ella. Todavía quería saber la respuesta. El miedo a la respuesta, el miedo a una barrera entre mi hija y el miedo a mi propio fracaso como madre pasaban por mi mente. ¿Realmente te gusta?, dije con frialdad. Sí. Intenté no parecer sentenciosa, invítale a cenar este fin de semana, quiero conocerle. Natalie estaba creciendo, y o yo estaba conociendo a esos chicos o ella estaba saliendo con ellos a mis espaldas, lo que sonaba horriblemente horrible. Cuando saltó a mis brazos, me quedé sorprendido. Natalie me abrazó y me dijo, siento no habértelo dicho. Era tan joven y a la vez tan mayor, y yo me esforzaba tanto por contenerla, pero odiaba el instituto tanto ahora como cuando pasé por él. Saqué unos platos del armario y nos separamos. Tuve que sonreír, era la misma mirada que tenía en Navidad hacía 10 años. Tom le había comprado un cachorro de Golden Retriever. De alguna manera, había mantenido al perro quieto durante toda la noche y había sorprendido a Natalie por la mañana. Scruffy, el perro, y Tom se habían ido ahora. Realmente necesitaba a Tom de vuelta ahora. Alguien que contrarrestara al nuevo Scruffy. Háblame de él, dije mientras empezaba a poner la mesa. Dan Sampson tenía una maravillosa publicista en Natalie. Su cara brillaba mientras cantaba sus alabanzas. El dios griego que era Dan Sampson encarnaba todos los atributos que una joven deseaba. Escuché atentamente y luego respondí, no me gusta que Dan y tú estéis solos en casa. ¿Hay algún otro lugar al que preferirías que fuéramos?, cuestionó Natalie. No podía controlar lo que hacía después del colegio. Podía intentarlo, pero sabía que sería una batalla perdida. Sin respaldo, me comprometí. Natalie era astuta. Lo entendí de Tom. Ella sabía que yo imaginaba, en mi mente, un cuarto de hotel barato o la parte trasera de su auto. Yo era toda mamá, me enviarás un mensaje cuando venga y otro cuando se vaya. Natalie sonreía como si acabara de ganar la medalla de oro. Le dirás a Dan que sé que está aquí y que quiero conocerle. Natalia asintió con la cabeza. Esto no era una concesión, era una capitulación paterna descarada. Tom habría hecho que el chico temiera a Dios. Hablamos antes de que se ponga serio, dije. Tenía 17 años cuando perdí la virginidad y no recuerdo haber hablado con mi madre de ello. Creo que lo dijo en serio, al menos cuando puso la mano ligeramente sobre el corazón. Malditas hormonas. Una idea extraña cruzó mi mente. Promételo, susurró Natalie. ¿Cuáles son los ingresos de su familia? Me sorprendió Natalie, así que pregunté. Natalie insistió, no me gusta por su dinero. Claro que no, a ninguna mujer le impresiona un hombre rico. Sonreí, casi, pero no pretendía poner en duda su moralidad. No sé quién pagó la hipoteca, aclaré en mi pregunta. ¿Crees que su familia puede haber estado implicada? Natalie replicó, no creo que les caiga bien a sus padres. ¿Alguien pagó la hipoteca? Me dolió oír que a sus padres no les gustaba mi niña. ¿Quieres decir que no les pareces guay? Rápidamente, ¿los has conocido?, inquirí. Pregunté. ¿Qué clase de madre soy? ¿Por qué conocieron a Natalie y yo a Dan? Continué. Natasha bromeó, soy demasiado joven y no tengo título real. Dan me aconsejó que no me preocupara por eso. Su madre cree que nadie lo merece. Aunque la madre de Dan tenía razón, en mi opinión Natalie era demasiado joven. Le respondí con firmeza, no permitas que nadie te diga que no eres lo bastante buena, y Natalie sonrió. Me puse nerviosa. Eso no significa que debas. Eso no es autorización, de verdad. Me estaba volviendo senil, y Natalie se estaba haciendo demasiado mayor. Sé lo que querías decir, sonrió, te prometo que hablaremos si la cosa se pone seria. Le dije, no sé quién ni por qué, pero todo. ¿No es eso algo bonito? Sí, pero es una gran suma de dinero. Me encogí de hombros, ni siquiera sé a quién dar las gracias, o si es algún tipo de broma o estafa. En realidad no conozco a nadie con esa cantidad de dinero. Natalie cumplió su promesa, cada 2 días, más o menos, recibía una serie de SMS que decían, Dan está aquí.
Dan acaba de salir. Esperaba que Dan supusiera que yo estaba cerca. En general, me sentía incómodamente satisfecho, era lo máximo que podía hacer, y ella seguía siendo mi niña. Conocí a Dan el sábado. Era un chico torpe a mis ojos maduros, Apolo a los de Natalie. Educado en mi presencia y no parecía interesarse demasiado por mi hija. Gracias a Dios, sigue siendo un chico. El jueves surgieron más revelaciones. Mi otrora temido buzón mostró 2 cheques en sobre sin tinta roja que representaban a 2 compañías médicas que me devolvían mis últimos pagos parciales. La factura generada por ordenador indicaba que había pagado de más, reduciendo mi saldo impagado a 0. Esto debería haberme alegrado, pero en su lugar me llenó de miedo. Estaba temblando cuando Natalie entró en la habitación después de haber entrado en el sistema informático de Mastercard para recuperar mi saldo. No me sorprendió saber que había pagado de más. Calculé mentalmente que había recibido más de $250,000 en nuevos regalos. Está todo arreglado, le expliqué a Natalie por qué tenía miedo, y ella preguntó. Creo que sí, dije, aún incrédulo. Debería haberme sentido extasiada por encontrar a alguien que lo sabía todo sobre mí y sobre nosotros, pero en lugar de eso sentí que perdía el control. Preguntó Natalie, y yo negué con la cabeza. Me sentía peor que cuando descubrimos la puerta trasera destrozada. Me estaban desviolando, contra mi voluntad, era un anticrimen. Supongo que Natalie pensó que me estaba volviendo loca, pero yo sabía que lo estaba, ni siquiera podía ir andando al supermercado sin preocuparme de que alguien me estuviera siguiendo. Fuera quien fuese, había sustituido mi deuda por terror. Pasé la hora siguiente registrando la casa, buscando cámaras ocultas que no existían. ¿Todo?, preguntó Betty. Todo, y me está dando mucho miedo. ¿Y nadie ha levantado la mano? Betty seguía siendo la señora obvia. Linda, simplemente tienes que dejar que ocurra. Parece que no hay inconvenientes. Siempre hay un coste, respondí. No estaba segura de cuál era, pero alguien no haría esto sin una razón, y entonces sonó mi teléfono. ¿SR a Linda Henderson?, preguntó una mujer. Sí. Para empezar, todo el mundo está bien, dijo, evocando imágenes horribles en mi cabeza mientras decía, soy la detective Mary Adams del Departamento de Policía de Marieville. Su hija estuvo involucrada en un incidente que ocurrió en su casa. Como le he dicho, está bien, pero sería ideal que volviera a casa. ¿Qué ocurrió?, pregunté, con las manos temblorosas una vez más. Seguimos trabajando para armar el rompecabezas. Un joven y su vecina se pelearon, dijo el investigador, sonando tranquilo y como si yo fuera la víctima. Su hija está muy alterada. ¿Pero ella está bien?, pregunté con lágrimas en los ojos. Físicamente está bien. Tardaré 20 minutos en llegar a casa, me voy ya. Haciendo caso omiso de las señales de límite de velocidad, el detective ha tratado antes con padres alterados y dijo, conduce con cuidado, estaré aquí cuando llegues. Vi a Natalie en el sofá y se le iluminaron los ojos. Empezó a llorar de nuevo cuando me vio. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi niña estaba sufriendo. Cogí a Natalie en brazos y una mujer pequeña con un revólver enfundado a su lado se levantó del sofá. Sollozábamos sin saber por qué. Pregunté, intentando alisar el pelo de Natalie, ¿qué ha pasado? Los sollozos le impedían hablar. La abracé un rato más hasta que volvió a caer en mis brazos. Después de un rato, se relajó. Dan y yo estábamos hablando y... Es una clara omisión de Natalie. Empezó a llorar una vez más y dijo, le dije que no estaba preparada. Detestaba a Dan. Despreciaba a toda su familia. Mi hija estaba en mis brazos. Las lágrimas empezaron a caer con fuerza una vez más. Dijo que estaba cansado de esperar. Pensé que iba a romper conmigo. Dan, Dios mío, lo detestaba. Natalie no pudo continuar, entonces me agarró. Me dolió y grité. Mi aprecio inmediato por mi vecino entrometido creció cuando el investigador habló. Por lo que tengo entendido, dijo, su vecino, el señor Thompson, oyó el grito, entró en la casa y separó a los dos. Se produjo una pelea entre el señor Thompson y el señor Sampson. El señor Sampson tuvo que ser trasladado al hospital. Natalie, que temblaba más que yo, dijo, tuve que apartarle cuando Dan dejó de moverse. Pensé que iba a matar a Dan. Dan habría muerto si yo hubiera estado en casa. Conocía la ubicación de los cuchillos de cocina.
Acerqué a Natalie. Como toda madre, mentí y dije, ya está bien. Iba a decir, ya estoy aquí, pero mis palabras habrían salido falsas. Cuando ocurrió, yo no estaba presente. Nunca debí permitir que lo dejara solo en la casa. Interrogué al detective, ¿dónde está Jared ahora? Se fue a casa y se negó a recibir atención médica, respondió. ¿Estaba herido? Tendría que darle las gracias. Nada grave, dijo el investigador, un ojo morado sobre todo. Mantuvo a mi bebé con vida. Estar a su lado me hacía sentir débil. Bueno, al menos tenía un vecino poderoso. Natalie me necesitaba ahora mismo. En la puerta de Jared, esperé. No creía que fuera a sacarlo de la cama, aunque eran poco más de las 7. Era Natalie la que por fin se había calmado, y eso me relajó. No sabía cómo responder a la salvadora de mi bebé. Era necesario decir algo. Gracias, simplemente no parecía suficiente. Cuando se abrió la puerta, no tuve ni idea de qué decir. Jared llevaba pantalones y una camiseta blanca y estaba descalzo. La piel alrededor de su ojo izquierdo agrandado era de un color carmesí brillante. Ahora no estaba oscuro en su ojo, pero lo estaría al amanecer. Un hilillo reseco de sangre brotó de su oreja izquierda. Resultó en una pequeña mancha oscura en el hombro de su camiseta. No pude resistirme. Le di un abrazo. Al principio, Jared se quedó atónito y su espalda se tensó. Poco a poco fue cediendo y me rodeó con sus brazos. Me sentí segura. De alguna manera, empecé a llorar una vez más. Me abrazó en el umbral de la puerta, acercando mi cabeza a su hombro. Me dio permiso para llorar. No porque no fuera acogedor, sino porque me había quedado demasiado tiempo, me retiré. Había podido salvar a mi hija, su madre no necesitaba ser salvada. Utilicé el dorso de la palma de la mano para secarme las lágrimas. Pregunté, omitiendo todos los saludos y agradecimientos porque sentí que el abrazo hablaba por sí solo, ¿has comido? Extendí la mano y Jared respondió, no había llegado tan lejos. Jared me miró interrogante, pero me gustó cómo me miraban sus ojos, incluso el hinchado. Había visto ojos así antes, en alguna parte, y confiaba en esos ojos. Se acercó a la mesa del vestíbulo y cogió un juego de llaves, me cogió de la mano y conduje a mi héroe descalzo hasta mi casa. Vamos a pedir pizza, le dije, no vamos a poder dormir así que va a ser una noche de cine. Sentaba bien tener un hombre en casa, todo parecía más equilibrado, como debía ser. Al principio, Jared parecía indeciso, como si se estuviera entrometiendo, pero Natalie se lo calmó demostrándole lo mucho que le importaba. Cuando Dan se puso agresivo, todo se vino abajo, y Jared calmó las cosas protegiéndola. Después de eso, Jared pareció divertirse, y todos nos sentamos y nos relajamos juntos, viendo películas de chicas mientras comíamos una gran pizza de pepperoni descalzos en el sofá. Parecía que hacía mucho tiempo que Jared no se relajaba con amigos, quizá nos necesitábamos. Acabábamos de terminar de ver Sweet Home Alabama, una de mis películas cursis favoritas, cuando mi mano encontró la suya por casualidad. Me había inclinado hacia adelante para dejar mi bebida en la mesa y, cuando me eché hacia atrás, nuestras manos ocupaban el mismo espacio entre nosotros. Dejé mi mano sobre la suya durante más tiempo de lo habitual, y luego la retiré de mala gana cuando sentí que sus dedos se abrían y peinaban los míos. No me resistí al suave abrazo, de hecho, lo fomenté al asentar mi mano más profundamente en la suya. Era la primera mano que cogía desde la muerte de Tom y había necesitado el contacto humano más de lo que pensaba. No quería perder su mano, así que sonreí, y él se relajó y me devolvió la sonrisa, apretándome la mano y acomodándose en el sofá con confianza. Mi sonrisa era todo el permiso que necesitaba, y su sonrisa de vuelta le quemó más profundamente de lo que nunca sabría. Jared me miró, con cara de preocupación, una mirada casi desolada de un chico que había llevado las cosas demasiado lejos. Con nuestras manos aún entrelazadas en un cálido abrazo, añadí, estoy muy agradecida de que hayas estado aquí hoy para Natalie, mientras Natalie se excusaba para ir al baño. Jared me dirigió otra mirada tímida y dijo, en cierto modo trabajaba en tu lado de mi casa cuando él estaba cerca. Algo en ese chico parecía raro. Se mostró cauteloso e inquisitivo. Ojalá te hubiera hecho caso cuando me avisaste, susurré, tirando de su mano hacia mi regazo y rodeándola con la otra palma. Sabías que algo así ocurriría. Jared se encogió de hombros y dijo,
los chicos son así. Ese tipo parecía engreído, arrogante, como si no quisiera aceptar un no por respuesta. No sé qué me golpeó, su forma de hablar, su manera de defender a mi hijo, su lógica al analizar la situación en la que yo había metido la pata. Su fuerza renuente me abrumó y mi agresividad estaba completamente fuera de lugar. Acerqué mis labios a los suyos y lo besé, esperando que mi pasión me sorprendiera. Él me deseaba. Parecía necesitarme de verdad. Cuando el timbre volvió a sonar, rompí el abrazo y solté el aire que estaba conteniendo. Jared estaba sonriendo y sus ojos, incluido el hinchado, se perdieron en los míos. «Será mejor que cojas eso», susurró suavemente, deslizando su mano por mi brazo. Me levanté de mala gana, no quería que la vida se interpusiera en mi camino. «Será mejor que lo coja», volví a decirle, casi chocando con la mesa en mi camino hacia la puerta. Me sonrojé al ver que Natalie sonreía en silencio en el pasillo. Acababa de bailar sobre la tumba de su padre. Me sentía muy culpable porque acababa de besar a alguien que no era Tom. El detective Adams estaba en la puerta. Miré la hora y eran las 10:30. Nerviosa, abrí más la puerta. «Siento molestar», dijo el detective, «sus luces estaban encendidas y estoy intentando localizar al señor Thompson». La detective llegó de mala gana y me di cuenta de que realmente no quería estar aquí. «Está aquí», le dije, haciéndole señas para que entrara. La investigadora levantó un papel y se disculpó. «Señor Thompson, tengo una orden de arresto contra usted». «¿Qué?». Natalie salió del pasillo y se apresuró a acercarse al sofá cuando pregunté más alto de lo que pretendía. No estoy seguro de lo que planeaba preguntar, pero podría haber incluido enfrentarse al detective Adams. «El señor y la señora Sampson son amigos íntimos del fiscal del distrito», dijo el detective, sonando apenado. «Están disgustados, su hijo sigue inconsciente. No están de acuerdo con lo que dice su hija sobre lo ocurrido. Tuve que denunciarles por lesiones y agresión. No pude decir nada. ¿Creen que dije mentiras?». Con una mirada furiosa en los ojos, Natalie dijo, «Ese imbécil también intentó». Jared se levantó, aún sonriente por el beso, y tocó el hombro de Natalie para calmar el arrebato. Con calma, Jared comentó, «No fue inesperado. ¿Tienes tiempo para llamarme?». La detective Adams respondió, «Por supuesto», y su actitud se suavizó ante la cooperación de Jared. «He venido yo mismo para intentar facilitar las cosas». Jared sacó su teléfono. Cerró la puerta con firmeza tras decir, «Esto no puede estar pasando». «¿Es porque tienen dinero?». El detective Adams se disculpó una vez más, diciendo, «Yo no hago las reglas. Lo único que hago es cumplirlas». «Pero no está bien», dijo Natalie, «me mudé con mi hija». «¿Pondrán fin a esto nuestras palabras?», inquirí. El detective respondió, «Estoy seguro de que se arreglará con el tiempo. Esta noche no». «Hola, Jared, siento despertarte. Tengo aquí al detective Adams con una orden», dijo, haciendo una breve pausa antes de continuar, «asalto y agresión». Luego hizo otra pausa y dijo, «A las 10 de la mañana estaría bien». Finalmente, dijo, «Vale, te lo dejo a ti». Volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo y sonrió al detective. Con inquebrantable convicción, Jared afirmó, «Creo que podemos evitar la parte del arresto si espera unos minutos». «Tengo unos minutos», dijo el detective con una sonrisa que debía de ser un reflejo de mi perplejidad. «Le agradezco que no haya enviado a un uniformado», me respondió Jared, volviéndose de nuevo hacia el detective. «Tengo buenos abogados, las esposas y las luces intermitentes no me preocuparon mucho». «¿Te anticipaste a esto?», inquirí. «Mis abogados sí», respondió Jared. «Suponían que sería mañana, claro. Me había lanzado contra alguien de quien no sabía nada», dijo. Era la segunda vez que utilizaba el plural de abogado. «¿Quién tiene varios abogados?». El teléfono de la detective Adams sonó unos minutos después. Lo cogió, escuchó, sonrió y volvió a colocar el auricular en el soporte del cinturón. «Bueno, señor Thompson, tiene usted muy buenos abogados», dijo con un deje de alegría. «Tiene una cita mañana a las 10 de la mañana en el edificio municipal, despacho 316. La orden ya no es válida». Supongo que la detective Adams se estaba sonrojando por la forma en que lo miraba fijamente y por el hecho de que llevaba un maldito anillo de casada. Bajé la mirada hacia mi propia mano y me di cuenta de que nunca me lo había quitado, lo que me hizo sentir aún más culpable.
Le agradezco su tolerancia, detective, sonrió Jared. Después de acompañar al detective a la puerta y darle las buenas noches, Jared se quedó atrás. Por mucho que quisiera que se quedara, también sabía que no debía. Jared dijo, buenas noches, Natalie, acercándose a la puerta. Buenas noches, dijo Natalie con una sonrisa, y por una fracción de segundo, pensé que Jared iba a darme un beso de buenas noches delante de Natalie. Más despacio la próxima vez. Sentí que se me sonrojaba la cara, así que solo pude dedicarle otro asentimiento sonriente. No me atreví a abrir la boca por miedo a que se me escapara algo incontrolable, así que le dejé marchar con solo un gesto incómodo con la mano. Ha sido un beso muy bonito, susurró Jared. Sonrió suavemente cuando asentí. Se inclinó más hacia mí y volvió a susurrarme. Natalie y yo intercambiamos un cariño, por encima de nuestras observaciones. Yo ya le había mentido, sabía que era mi intención, pero no que pasara eso. No estaba segura de qué decir. Le sonreí, pensando que después de todo lo que había tenido que pasar hoy, estaba pensando en mí, y cogió el mando a distancia para terminar la película mientras yo me acercaba al sofá. Las dos no sabíamos toda la película de memoria, era un alimento reconfortante para el alma. Me senté, mi hija seguía mirando el mando a distancia y me miró. A papá le gustaría, dijo Natalie en voz baja mientras volvía a sentarse en el sofá. Tenía razón, era el tipo de amigo de Tom. Tiene buenos abogados, mamá, dijo Natalie. La pérdida de control me invadió una vez más y volví la cabeza hacia la puerta, como si esperara que Jared estuviera allí. Supongo que sí conoce a alguien con mucho dinero, dije. ¿Quién es?, cuestionó Natalie, volviendo a colocar el mando a distancia sobre la mesa mientras la película seguía deteniéndose. Esperaba tener que rebuscar entre cientos de enlaces inútiles para encontrar algo remotamente relacionado, pero Natalie y yo nos conectamos a internet y buscamos a Jared Thompson. Lo primero que apareció fue su foto, con aspecto de banquero, de un artículo de Forbes de hace 5 años titulado «Nace otro multimillonario». Pasé por alto los detalles técnicos y me centré en las partes más jugosas de la historia de Jared. Procedía de orígenes humildes, se abrió camino en la universidad haciendo trabajos esporádicos. En la lista aparecían algunos trabajos de jardinería, que parecían seguir encajando con él, se graduó entre los mejores de su clase, pasó a lanzar su propio negocio de éxito, vendió la empresa, lo que le proporcionó riqueza. Algunos artículos especulaban con que la empresa fracasaría sin él, otros mencionaban que la venta fue forzada, otros mencionaban algo sobre un accidente. Volví a Google y añadí la palabra accidente. En un artículo de un periódico de Seattle aparecía la foto de un todoterreno aplastado por el lado del copiloto hasta la mitad de su tamaño. Se centraba más en la peligrosa intersección que en las personas que iban dentro, pero al seguir leyendo, vi que Jared había sido trasladado al hospital y que su mujer había sido declarada muerta en el lugar del accidente. Me tapé la boca e intenté no llorar. Dijo Natalie. El siguiente enlace incluía la misma foto, pero decía que no se esperaba que Jared viviera. Las fechas de los artículos sobre el accidente eran de aproximadamente un año antes de que se vendiera la empresa. Después de la venta, no había información sobre Jared. Sin embargo, si encontramos una esquela de su mujer, Cynthia, enterrada en Seattle, solo mencionaba a sus padres y a su hermana, pero no a sus hijos. Buscamos más detalles, pero todo lo que encontramos fue más de lo mismo, algunos artículos sobre el desarrollo de su empresa, pero nada parecía aparecer tras la venta del negocio, al menos nada que mereciera la pena encontrar en internet. ¿Cómo es posible que nos ofreciera dinero en efectivo?, preguntó Natalie. No sabemos si lo hizo, respondí. Natalie me lanzó esa mirada, esa en la que todos los chicos parecen perfectos en su primer año. Pues no lo sabemos, repetí. Sabía que era un argumento débil. Jared empezaba a darme un poco de miedo. Algo no cuadraba. ¿Por qué iba a comprar un multimillonario la casa contigua a la mía? ¿Por qué pagaría mis deudas antes incluso de habernos saludado? Le dio todo a mi hija. Natalie dijo que casi mata a Dan. Ahora que lo besaba, parecía disfrutarlo. Me gustaba y me asustaba. Dejé a Natalie en casa, llamé para decir que estaba enferma y apenas dormí mientras mi mente se tambaleaba por un beso culpable que nunca podría olvidar. Dan la habría arruinado, en el fondo lo sabía. Jared habría salvado a mi bebé, fueran cuales fueran sus intenciones, le debía todo por ello.
Si realmente había saldado mis deudas, no le debía nada. Ese beso. ¿Por qué lo hice? Sabía que si Natalie no hubiera estado en la casa, habría ido más lejos. Sacudí la cabeza, los pensamientos persistían. «¿Más despacio la próxima vez?», preguntó. «Tom, por favor, perdóname. Necesitaba sentirme más como una madre, no había estado ahí para Natalie cuando me necesitaba, pero podía estarlo ahora». Saqué la gofrera, hacía unos años que no se utilizaba, el olor que llenó la cocina era reconfortante, muy hogareño, y levantó a Natalie del sofá. Aquella mañana preparé un gran desayuno, algo que rara vez hacía. Normalmente sobrevivíamos a base de cereales o una tostada de bollería. Natalie dijo, «Llego tarde», mientras se movía lentamente. Eran gofres, una idea realmente fantástica, y no pude evitar devolverle la sonrisa. «Hoy te quedas en casa», le contesté, «ya he avisado». Natalie sonrió, con el pelo revuelto por el sofá. Esto era familia, aunque pequeña. Puse el segundo gofre que había preparado en el plato de Natalie, el primero estaba un poco deformado, así que me lo guardé, y ella dijo, «qué bien huele». A Natalie prácticamente se le caía la baba. Me sentí más como una madre. Después de que hubiéramos comido, Natalie observó, «¿te gusta?», sin aportar ningún contexto. El contexto estaba claro, era algo en lo que las dos estábamos pensando, y ella era demasiado mayor. Una madre no debe hablar de esas cosas con su hija, así que respondí con sinceridad, «me da miedo», sin negar ni reconocer la verdad de la afirmación de Natalie. Empecé a poner los platos en el fregadero, lo que me permitió evitar mirarla. Me volví hacia Natalie y ella me dio un abrazo por detrás, más maternal de lo que jamás hubiera imaginado. «A papá no le gustaría que estuviera sola», susurró Natalie en voz baja mientras yo seguía mirando el fregadero. Tartamudeé, «eso no significaría que no quisiera a tu padre». «Lo sé». «Contrátase, nadie podría sustituirle». «Lo sé». «Creo que le gusto», dije, solidificando mis sentimientos, «Jared me gusta de verdad, por muy raro que sea todo esto». Dije, no pensé que le volvería a gustar a nadie. Me produjo una sensación deseable, que disfruté y deseé una vez más. Noté un atisbo de sonrisa cuando Natalie dijo, «es rico y no tiene mal aspecto para ser un viejo». «Me parece bien, mamá», continuó, dándome una aprobación que no necesitaba pero que realmente deseaba. «¿Estás diciendo que tu madre es vieja?». Con una sonrisa que sofocaba mis lágrimas, dije, y Natalie sonrió ampliamente, dándose cuenta de que me había levantado el ánimo. Jared condujo hasta mi entrada y bajó la ventanilla, con el ojo ennegrecido pero la hinchazón disminuida, y me encantó cómo me miraba. Le pillé de camino a su reunión de las 10, y le había esperado, como una colegiala, en la ventanilla delantera. A Jared le quedaba tan bien el traje que desestimó mi oferta. «Si nos necesitas, avísame», le dije. «O, si quieres, podemos ir contigo. ¿Te parece bien si os llevo a ti y a Natalie a cenar esta noche?». Estaba dando saltitos por dentro, intentando que no se me notara en la cara, pero no estaba seguro de haberlo conseguido, cuestionó Jared. «Sería estupendo», respondí con naturalidad. Tal vez estaba ocultando mis deseos. «Sencillo, sobre las 6 o así», continuó Jared. «Perfecto», dije, un poco más alto de lo que pretendía. Controlé mi excitación y me tranquilicé para reflejar mejor mi edad. «¿Linda?», preguntó Jared, mostrando aquella sonrisa seductora. «Sí, Jared». Me puse de puntillas. Saludé como una idiota y no me importó. En aquel momento no era mayor que Natalie. Me sentía muy bien. Yo era una mujer deseable con el corazón de una niña. Iba a tener a ese chico. «Yo también estoy emocionada», murmuró Jared mientras sacaba el coche de la entrada. Volví del camino de entrada e informé a Natalie, «nos llevará a cenar esta noche». «¿Nosotros? ¿Por qué no simplemente tú sola?». «Adiviné, porque necesitas una noche fuera después de lo de ayer y él es un buen tipo». Después de meterle todos esos pensamientos en la cabeza, sonreí y le dije, «es algo informal, así que ponte lo que quieras». Solo tenía unas 9 horas para encontrar algo que ponerme, así que tal vez debería ir de compras. Omití, porque necesitamos tu permiso, y él lo sabe. La falda me quedaba bien delante del espejo, pero cuando me senté en el coche, se me subió más de lo que había previsto, unos 10 o 12 centímetros por encima de la rodilla.
Intenté no pensar en ello, pero ya era demasiado tarde. Natalie estaba en el asiento trasero, llevaba unos vaqueros de diseño y un jersey blanco con volantes que no tenía ni idea de que tuviera, bonito y apropiado para su edad. Jared llevaba un polo verde oliva metido dentro de unos caquis pisados, y no había dejado de sonreír desde que subimos al vehículo. «Natalie, ¿has hecho novillos hoy?» «Sí, mamá estuvo de acuerdo en que era una decisión inteligente. Antes de volver al colegio, que se acallen los rumores», asintió Jared. «¿Qué tal ha ido la reunión de esta mañana?» Jared desvió la mirada de la carretera, vio mi falda demasiado corta, cayó de rodillas y luego volvió a mirarme a los ojos. «¿Qué te parece?», le pregunté. «Creo que todo el mundo pensó que presentar cargos por agresión era muy duro», sonrió Jared. Dan es consciente de la situación y determinó que no sería prudente proceder. Jared se volvió hacia Natalie y dijo, «Resulta que cumplió 18 años hace un par de meses. Insiste en que no estaba planeando lo que tú creías». «Si le dejo libre, te deja libre a ti, ¿verdad?», cuestionó Natalie, reuniendo las piezas con más rapidez que yo. «No te preocupes por mí», comentó Jared, «siéntete libre de arrastrarlo por el barro». Jared no insistió más en el tema. Cuando me volví para mirar hacia atrás, vi a Natalie con la mirada perdida en la ventana, contemplativa. Se merece eso y más. Cuando salí del coche en el restaurante, me alisé la falda e intenté hacerla más larga, para poder cubrir fácilmente mis esfuerzos. Natalie me vio, sus ojos sugerían que lo encontraba gracioso, pero no lo era, mi falda era demasiado corta. Jared se acercaba al coche. «Tienes unas piernas preciosas», susurró Jared, inclinándose hacia mi oído mientras Natalie me guiaba hacia la entrada. Su sonrisa me inyectó sangre en la cara, confirmando que lo decía en serio y que la falda me quedaba perfecta. Tiré aún más de su mano y me incliné hacia él. Natalie me sonreía mientras nos abría la puerta y yo quería borrarle la sonrisa de la cara. Era a la vez incómodo y encantador. «Gracias», dije en voz baja cuando volví. Resultó que Natalie tenía sueños que aún no me había revelado. Jared parecía sacarlos de ella. Si no hubiera sido mi hija, habría sentido envidia de las atenciones con que la colmaba durante la cena. Jared parecía disfrutar oyendo hablar de su equipo de voleibol, de sus recuerdos de acampada con su padre, de las Girl Scouts y de por qué las abandonó en el instituto, y de lo que planeaba hacer después del instituto. «Tengo una pregunta para ti». Cuando el almuerzo estaba llegando a su fin, Natalie le preguntó a Jared. Vi por dónde iba, pero no estaba dispuesta a ir allí. Le lancé una mirada que ella ignoró. Sentí que la mano de Jared encontraba la mía por debajo de la mesa, sujetándome allí como si creyera que iba a salir corriendo. «Puedes preguntar lo que quieras», continuó. «Pagaste nuestra hipoteca, ¿pero por qué?». Sin siquiera intentar averiguar si lo había hecho, Natalie lo afirmó. «Cariño, no entremos en». Empecé, y Jared me dio un amistoso apretón en la mano, haciéndome saber que se había anticipado. «No tengo una buena respuesta para ti», me dijo Jared mientras le devolvía el apretón. Se volvió hacia Natalie. «Vi a tu madre salir al buzón y volver con cara de tener la peste negra en la mano. Dudó un segundo antes de continuar. Nací pobre, hablé con algunos vecinos y me enteré de lo de tu padre. Mis padres conocían bien las deudas. Soy consciente de cómo puede afectarte. Solo porque podía, lo hice». Me dio una sensación positiva. «Te hemos investigado en internet. ¿Por qué decidiste instalarte en nuestra comunidad?». Natalie insistió en su interrogatorio. Natalie», Jared sonrió y me cogió de la mano una vez más antes de decir, «No me puedo creer que le dijera que le estábamos investigando. Una pregunta brutal por noche». Era lo correcto. Jared dijo con expresión sombría, «Supongo que habrá leído lo del accidente». «Tiene razón. Parezco un poco raro. Mi esposa Cynthia falleció. La única explicación de mi éxito en la vida y en los negocios. Nada de eso tenía sentido cuando dejé el hospital. Nunca requerí los vehículos lujosos y las casas. Siempre habíamos programado una familia, pero nunca conseguíamos encontrar el tiempo. Lo único que lamento es que quería alejarme de todo esto», dijo, mirando al techo cubierto de rótulos y recuerdos antiguos. Le sonreí y le dije, «Me encontré en tu barrio. Una vida con más fundamento». Acerqué más su mano a mi regazo. ¿Por qué no hablaba? Porque tenía unas piernas preciosas, porque me sentía deseada. Mis palabras podrían dañarlo todo.
¿Cómo averiguaste la cantidad que te debía?, inquirí, con el miedo envolviendo mi pregunta. No quería que pensara que era una desagradecida, al menos por el momento. No quería perderme del todo. He infringido la ley, replicó Jared. Mi antigua empresa permitió que uno de mis amigos comprobara tu crédito. Pido disculpas por la interrupción. Es que me gustó la verdad y la forma en que la formaban sus labios, pero entonces no me pareció tan malo como suena ahora. Levanté su palma hasta mis labios y besé el dorso de su mano. Creo que te han perdonado, sonrió Natalie. Jared y Natalie insistieron en el azúcar, así que acabamos pidiendo 3 postres diferentes y repartiéndolos por la mesa. Fue deliciosamente pecaminoso dar un mordisco a la tarta de triple chocolate, seguido de una cucharada de sorbete de frambuesa, y luego fruncir los labios por la tarta de lima. Natalie lamió la punta de su cuchara y declaró: he tomado la decisión de que no quiero que esto con Dan vaya a más. La visita al hospital que tuvo fue suficiente castigo. No estaba muy contenta, así que le pregunté: ¿puedo seguir como su madre? Dan seguía vivo. De hecho, prosiguió Natalie, hacerlo hasta el final solo perjudicaría a todos. Me conformaría con no volver a verle. Os veréis en el colegio, replicó Jared, pero puede ser difícil. Natalie sonrió y dijo: puedo soportarlo. Simplemente diré que nos separamos y que no nos hablamos. Como no quiero volver a hablar con él, es bastante sencillo. Jared y Natalie se giraron para mirarme. Si eso es lo que quieres, dije vacilante, pero si vuelve a acercarse a ti o se inventa historias, voy a cambiar de opinión. Jared continuó: mis abogados pueden arreglarlo. Lo dejaremos pasar si Dan mantiene las distancias y no hace comentarios despectivos. Natalie asintió. Jared la interrumpió antes de que llegara demasiado lejos, así que, en el peor de los casos, Dan simplemente habría recibido un tirón de orejas. De acuerdo, cedí. Probablemente era mejor que lo dejáramos en el retrovisor. En el aparcamiento, ¿qué te dijo?, preguntó Natalie cuando volvimos a casa. Nada, respondí, intentando recordar si me había dicho algo antes de salir del restaurante. Mi cara se calentó cuando Natalie comentó: dijo algo, riendo, estabas toda nerviosa en el coche, y de repente te quedaste pegada a su lado con una sonrisa tonta. Ah, dijo que tenía unas piernas preciosas, recordé mientras hablaba. Estabas desmayada, sonrió Natalie. Yo repliqué: no lo estaba, y Natalie se limitó a asentir mientras sonreía tontamente. Me pilló desprevenida, dijo. ¿Era obvio? Todo el mundo en el restaurante lo sabía. Oh, Dios, murmuré, desmayándome. Jared debía de pensar que yo era un imbécil porque debía de parecer tonto. Natalie comentó: seguro que le pareció mono. ¿Bonito? No pretendía ser mona. ¿En qué estaba pensando? Era una dama, no una niña. Empecé a caminar hacia la puerta, diciendo: tengo que disculparme, no quería que Jared pensara que era una tonta. ¿Por ser adorable?, preguntó Natalie. Por desmayarme como una idiota, respondí, con evidente enfado. Hacía demasiado tiempo que un hombre no hacía un comentario sobre mi aspecto. Si Jared había supuesto que un comentario me haría suplicar, estaba muy equivocado. Me dirigí a su casa con un revoltijo de frases en la cabeza, diciéndole que no era fácil, que era un chico guapo, pero que necesitaba tiempo. Antes de que pudiera terminar de llamar, la puerta se abrió. Se me escaparon las palabras y me desmayé. Llevaba calcetines marrones suaves, caquis y un polo verde oliva sin remeter. Cuando levanté la vista, sus labios se entreabrieron con asombro y sus ojos se llenaron de mí. Tropecé, no he estado con nadie desde que murió Tom. Le deseaba, no quería ir despacio. Separé los labios y dejé que mi lengua explorara, saboreándolo. Me agarró con más fuerza y su lengua bailó con la mía. Me arrastró al interior de la casa y cerró la puerta de una patada. Tu falda me ha estado volviendo loco toda la noche, dijo Jared. Salté a sus brazos y casi lo derribo. Dando un paso atrás, Jared me llevó a la habitación de la derecha. Jugueteé con su camisa, intentando quitársela sin que nuestros labios se separaran. Se rió cálidamente contra mis labios y levantó las manos. Me aparté un momento para quitarle la camisa y tirarla al suelo. Nuestros labios se encontraron de nuevo, sus manos tanteando los botones de mi blusa, las mías en su cinturón. Sentía que deseaba esto ahora mismo. Por favor, suspiró Jared, no pares.
Su voz grave me hizo estremecer. Jared dijo, la falda era demasiado sexy, entre respiraciones agitadas. Me reí, mis músculos parecían de goma y mi hombre estaba demasiado preocupado por su rendimiento. Levanté la mano y le enjugué una pequeña gota de sudor que había sobresalido en su frente, luego atraje sus labios hacia los míos. Sentí que tenía un hombre dentro de mí, un hombre hermoso, hermoso. Me sentía tan humana, tan deseable. Pensé que debería comprarme más faldas. Solté una risita suave, estoy aquí para ralentizar las cosas, y le pasé la palma de la mano por el cuello, deseando que se tumbara allí como una manta humana y no queriendo que me dejara. Bueno, no creo que podamos ir más rápido, dijo Jared, apartándome ligeramente el pelo despeinado de la cara. Jugábamos de la forma más dulce y adorable. Era hipnotizante. Dije, ojalá pudiera quedarme, pensando en Natalie. No quería irme, pero tampoco podía quedarme. Tuve que morderme el labio para contener una carcajada cuando Jared preguntó, ¿otra vez ese chico? Me encantaba cómo me deseaba, cómo su dedo rodeaba, casi hacía cosquillas, en mi pecho. Eso espero, respondí, haciendo un gesto a Jared para que le mostrara lo que realmente quería, muy suavemente al principio. Quiero ocultarle a Natalie por ahora lo mucho que estoy disfrutando contigo. Sentí que me acercaba cada vez más a él. ¿Ese chico otra vez? Volví a apretarme contra él, esta vez con más labios, manos y deseo. Cuando llegué a casa, Natalie preguntó, ¿te has ocupado de todo? Intenté no enseñarle la espalda, tratando de actuar con despreocupación. Tenía una gran marca de humedad en la parte trasera de la falda. También quería evitar un contacto demasiado estrecho. El aroma de Jared emanaba de ella. Quería mantener ese delicioso aroma para mí. Hemos llegado a un consenso, dije crípticamente. Natalie se enterró en su libro de texto, lo cual fue una suerte para mí. Estoy seguro de que no se dio cuenta de que me había ido hacía más de una hora. Me retiré al pasillo y dije, voy a darme una ducha. En el baño, miré mi falda. Severamente estaba destrozada. Al ver la mancha en mi culo, sonreí. Había pocas esperanzas de que se recuperara, pero iba a intentar limpiarla. Iba a meterla mañana en la lavadora, pero solo se podía lavar en seco. No importaba. Me encantaba este lugar. Quería crear espacios extra. Encendí la ducha y terminé de desvestirme. La cantidad de pelo que tenía entre las piernas me hizo estremecerme al mirarme en el espejo. No entraba en mis planes estar desnuda. A Jared no parecía importarle. En cualquier caso, la próxima vez no habría tantos. Un bikini diminuto sería ideal. Nada espectacular, la falda parecía hacer la mayor parte del trabajo tal y como estaba. La idea me hizo reír. No estaba mal para los muslos de una mujer mayor. En general, me iba bien. Lo que me horrorizaba era el concepto en sí. En esencia, me conformaba con lo que tenía. Qué ingenua soy para dejar que un hombre determine lo valiosa que soy. Pero qué caballero. Cómo se perdió en mí. Cómo me hizo olvidar quién era. Olvídalo. Descríbeme, Jared. Me zambullí bajo el arroyo y vadeé el agua. Me sorprendió el agua tibia. Por favor, perdóname, Tom. Iba a experimentar el amor una vez más. Betty dijo, y él entró corriendo y la salvó. Durante la mayor parte de la mañana me había estado interrogando, tratando de averiguar por qué me habían llamado y luego me habían tomado un día libre más. Le golpeó hasta dejarle inconsciente, continué. Protegió a mi hijo. Betty preguntó, ¿es soltero? Asentí, sonrojado. No lo hizo. ¿Qué? Me sonrojé aún más cuando Betty dijo, mírate, estás radiante. Después de lo que pasó, solo podía haber una razón. Le dije, saca tu mente de la cloaca, en un intento de calmarla. Ignoré la gran sonrisa de su cara y volví al trabajo. Estaba radiante, paseando por encima de las nubes. No era necesario que todo el mundo entendiera por qué. Me volví y le dije, señora Henderson, a un joven vestido con un atuendo floral. Llevaba un jarrón bastante grande con calas blancas y rosas amarillas. Hacía años que no recibía flores. Estoy segura de que mi cara lo expresaba. Tiré el jarrón al final de mi escritorio y dije, gracias, efusivamente. Con una sonrisa en la cara, aspiré el aroma. Creo que tropecé con los dedos de los pies. Betty murmuró, alcantarilla,
Sin hacerle caso, saqué el sobrecito de su asa de plástico. Contenía una tarjeta regalo de una tienda de ropa de lujo del centro y una nota. Sonreí al leer la nota. Aún no estoy segura de tu talla. JT. Mirando por encima de mi hombro, Betty comentó, ¿qué significa eso? Su sonrisa me puso los pelos de punta. Le reprendí, no es asunto tuyo, mientras guardaba la nota. Bastone Appendiabiti. Es una tienda muy cara, ni siquiera puedo permitirme mirar los escaparates de ese sitio. SHH, respondí, haciéndole un gesto para que volviera a su PC. Hice un esfuerzo por volver a mi trabajo. Intenté volver a mi asiento, pero Betty se aferraba a él. Betty exclamó, Dios mío. Puse los ojos en blanco y le dije, es el que te pagó la hipoteca. ¿Cómo pudo darse cuenta de todo tan rápido? Soltó mi silla y dijo, me lo cuentas todo en la comida. De repente, volvió a retirarla. Todo. En el almuerzo, juré a Betty guardar el secreto. A decir verdad, compartir todo se sentía increíble. Casi todo, es decir. Sustituí los detalles del sofá que mantuve confidenciales por una sola palabra. Ella masticaba su sándwich de ensalada de pollo, escuchando atentamente. Betty dijo, algo no está bien. Eso no era lo que quería oír. ¿Me estás diciendo que este tipo súper rico acaba de comprar por casualidad una casita al lado de la tuya, decide eliminar tus cuantiosas deudas antes incluso de saludarte, salva a tu hija a la que estaba vigilando y luego os liáis como conejos? Jadeé ante lo que decía. Jared presentó un caso convincente durante toda la cena. Sentíamos que conectábamos el uno con el otro. Betty sonrió y abandonó su análisis. No es así, argumenté. Lo estás sacando todo de contexto. Tenías que estar allí. En un susurro, Betty preguntó, ¿estuvo bien? No había duda de a qué se refería por la forma en que dijo, fue. Para asegurarme de que las otras mesas no oyeran, me incliné hacia ella. Como la primera vez, respondí con un murmullo, sin miedo, y sabíamos lo que hacíamos. Oh, gimió Betty, haciendo una pausa, ahora estoy celosa. No es que fuera a contárselo todo. Entonces, ¿qué significaba la nota? Así que hábilmente esquivé la situación. Jared era impeccable. Natalie no estaba al tanto de nuestro contacto físico, aunque había presenciado pequeñas muestras de afecto. No iba a los partidos de voleibol de Natalie ni a ningún otro evento en el que no se permitiera la presencia de los padres sin acompañarme. Al principio estaba tranquilo, quería ver el partido conmigo. Con el tiempo se volvió más ruidoso, gritaba a los árbitros ciegos y animaba a Natalie. Jared mantenía largas conversaciones con Natalie sobre tácticas y sobre lo que él creía que el entrenador debía hacer. Jared ponía mala cara cuando su equipo perdía y sonreía cuando ganaba el de Natalie. A Naroe le costaba la aritmética. Su peor enemigo en álgebra. Aunque podía entender gran parte de ella, me resultaba difícil impartir los conocimientos. Cada vez que intentaba ayudarla, acabábamos odiándonos por alguna razón. En la escuela primaria, todo había sido mucho más sencillo. Por el contrario, Jared era comprensivo y siempre parecía entender el problema concreto al que se enfrentaba Natalie. Le daba consejos sobre cómo afrontar los problemas que la hacían pensar en algo encantador. Hacía muecas cuando empezaba los deberes y al final se reía con Jared. Cuando observé qué ocurría, lo apoyé. Estaba desarrollando un vínculo increíble con Natalie. No se lo dije, pero mi corazón ya estaba unido al suyo. Mi novio, al que le encantan las faldas. Estaba despierta esperando. Esperé junto a la ventana, no sé por qué, pero eran más de las 2 de la mañana. Estaba ansiosa por Jared y no podía dormir. De alguna manera había interiorizado la idea de que todo podía acabar en un santiamén. Buscar agujeros en mi felicidad era un esfuerzo estúpido. Aunque lo sabía, seguí allí sentada observando su casa a través de la ventana. Cuando llegó el taxi, un Jared muy ebrio salió tambaleándose. Había asistido a la despedida de soltero de un viejo amigo. En mi opinión, Jared nunca bebía más de 2 copas de vino. Al verle intentar pagar al taxista, casi me entra la risa floja. Era evidente que le costaba leer la denominación de los billetes. Me puse unos zapatos rápidamente. Me alegré mucho de que volviera a casa sano y salvo. Jared y yo nos pusimos al día en la acera. El taxi ya se había marchado. Parecía estar comprobando que era la casa correcta.
Lo abracé y me reí entre dientes. Su sonrisa era desaliñada pero sincera. Jared murmuró, he tenido que dejar el coche, señalando en dirección al suyo como si eso me ayudara a averiguar dónde estaba. Estaba destrozado. Le planté un beso en la mejilla y le dije, tenemos que meterte dentro. Había dejado su coche y me alegré mucho. Señalando de nuevo detrás de él, Jared añadió descuidadamente, no quiero mentir más. Había strippers allí. Empecé a guiarle hacia la puerta de su casa. Me preocupó la palabra, más, pero la descarté por estar demasiado borracho. Tus piernas tienen mejor aspecto, babeó. A pesar de que me estaba comparando con strippers, sonreí ante su comentario de borracho. Lo llevé a su dormitorio y al final del pasillo. Después de tumbarlo en la cama, empecé a quitarle los zapatos. Con una sonrisa alegre en la cara, me observó con ojos ebrios. Sus preciosos ojos, que normalmente me juzgaban más de lo que realmente soy, empezaban a desvanecerse. Tenían un aire tan acogedor. Me alegro mucho de haberte encontrado, Natalie, dijo Jared, cerrando los ojos. Su pie izquierdo seguía en mi mano mientras yo lo miraba atónita. Se había desmayado. Estaba ebrio. Había sido un error. Terminé de quitarle el zapato mientras su comentario persistía. No pude ignorarlo. Intenté despertarle. No aparecía nada lógico. Me quedé mirándole desde la cama. Lo que Betty había dicho volvió a mí. Mi pensamiento se nubló. Estaba enfadado con mi corazón por haber sido ignorado por mi mente. Busqué en la residencia de Jared por paranoia. Me sentí mal conmigo misma por hacerlo. No era una búsqueda de lo que había en el botiquín. Era una cacería por traición. Lloraba mientras trabajaba en ello. Buscando en sus armarios y cajones, abriendo sobres y leyendo cosas que no debía. Pasé por la cocina, el salón y el dormitorio de Jared antes de concluir con su despacho en casa. En el cajón inferior de su escritorio había una gran carpeta azul brillante. La saqué, contenta de no descubrir nada excepto mi propia estupidez. Levanté la tapa. Era un álbum de fotos. Me derrumbé al ver el tema. Pasé las páginas con un nudo en el estómago. Escupí bilis por el suelo. Mi vida se vino abajo. Cogí el álbum y salí corriendo. El detective Adams preguntó, ¿y lo cogiste de su casa? Esperé el regreso de Natalie a la escuela. Este era el último lugar donde quería que estuviera. El investigador revisó las fotos de Natalie y dijo, claro que sí. Exclamé, es un monstruo enfermo. Mira, eso es una bolsa de pelo. ¿Tiene alguna duda de quién es? La DEA Adams cuestionó, ¿nunca le diste copias de esto? Cuando era recién nacida, estaba en la página de Natalie. Aunque no eran muy buenas reproducciones, eran las que Tom y yo habíamos tomado cuando Natalie estaba creciendo. No. El odio y los corazones rotos me inundaron. Pasé la página para apresurarla. Él las robó. Es quien entró en mi casa. Jared me estaba usando para llegar a Natalie, el maldito enfermo. Son fotos de su habitación. ¿Cómo las consiguió? Nunca ha estado en la parte de atrás de la casa. Eché un vistazo a la última página, que incluía fotocopias sueltas de mis avisos de morosidad, y dije, revisó mi correo. Me había mentido en todo. Me apresuré a pasar las páginas, cada vez más enfurecida. La detective Adams negó con la cabeza. Continué, mirando las fotos del torneo de voleibol, ni siquiera tengo fotos como estás. Esto fue incluso antes de que comprara la casa. No fue la reacción que esperaba, salí corriendo a detenerlo. Casi vomito de nuevo al recordar mi tiempo con Jared. La acosó, dije, debería estar en la cárcel. Me utilizó para llegar a mi hija. El engaño y mi credulidad me dolieron profundamente. La peor madre de la historia. Sonó el timbre. Fui consciente de quién era. El timbre volvió a sonar. Arréstenlo, supliqué, aléyenlo de nosotros. ¿No puedo conseguir una orden judicial o algo así? Señalé la puerta y dije, no puede estar en mi propiedad si yo no quiero, ¿verdad? El miedo empezaba a crecer. Fue una noche inquieta para mí. El investigador no iba lo suficientemente rápido. El detective Adams se levantó para abrir la puerta. El detective Adams exclamó, no puede estar aquí, señor Thompson, en cuanto se abrió la puerta. Apareció una chispa de ira. Grité, fuera de aquí, enfermo de mierda. Tras cerrar la puerta,
El investigador empezó a recolocar a Jared. Jared parecía aterrorizado mientras yo proclamaba en voz alta, voy a comprar una pistola. Acércate a Natalie y la usaré. Fue detenido. Ansiaba que soportara una agonía mayor. La Detective Adams llevó a Jared al exterior mientras mantenía su mano cerca de su pistola. Quizás él intentaría algo, permitiéndole a ella dispararle. Cerró la puerta tras de sí. Corrí hacia la ventana. Parecía estar hablando en voz baja mientras le guiaba de vuelta a su casa. Jared se tapaba los ojos con la palma de la mano. Lo había sabido todo el tiempo. Esperaba que me causara dolor y me hiriera más de lo que lo hizo. Nada podía causar un dolor tan atroz. Esperé a que el detective volviera a salir por la ventana. 30 minutos después, un sedán se detuvo frente a la casa de Jared y dos tipos trajeados se bajaron y entraron. Probablemente sean sus abogados. Van a necesitar 1 millón. Ninguna cantidad de dinero en el mundo podría proteger a un hombre así. 1 hora después, apareció otro sedán. El FBI lo marcó. Un hombre y una mujer salieron y entraron. 10 minutos más tarde, Jared fue conducido al coche del FBI y puesto en el asiento trasero, esposado. Tenía un aspecto patético. Esperaba que fuera una resaca monstruosa. Pasaron unos minutos hasta que volvió el Detective Adams. Le pregunté, ¿se lo ha hecho a otros, no? Me alegra ver que los federales se lo llevan. No exactamente, dijo el investigador en voz baja, lo detuvieron por delitos informáticos. Confesó haber entrado en algunos sistemas seguros. El FBI lo fichó por fraude electrónico. Cuestioné incrédulo, ¿persigue a mi hija y lo detienen por piratería informática? Deseé que lo ahorcaran. El investigador parece dudar en responder. Sintió pena por él. También admitió haber entrado en su casa, dijo la detective, con voz temblorosa. También admitió haber hecho copias de las fotos y de sus cuentas. Puedes presentar cargos si quieres. Cuando los federales acaben con él, le procesaremos. No se defenderá. Ahí estaba, en sus ojos. Como yo, estaba atrapada. Tenía su pelo. Grité, luchando contra la realidad. El investigador continuó, el señor Thompson no es una amenaza para Natalie, en mi opinión y en la del fiscal del distrito. Parecía bien ensayado. El detective parecía triste. Eso es lo que hace, grité. Te atrae con su encanto. Estás de su lado. Quería que lo ahorcaran. No estoy en libertad de decir mucho más, continuó el detective. Va a poner la casa en venta. No volverá a ella. Avísenos si quiere presentar cargos. El agente Adams se dirigió a la puerta. Quizá ahora vaya a por sus hijos. Sacudiendo la cabeza, se dirigió a la puerta. Mi vocabulario se agotó. Quería que todos se fueran al infierno y que se abriera un abismo. ¿Cómo iba a darle la noticia a Natalie? Había conocido a 2 cabrones en su corta vida. Su vida apenas había comenzado, la mía había terminado. Esto me había arruinado, y no podía dejar que la dañara. Necesitaba hablar de su padre con ella. Tom era un hombre decente. Otros tienen que existir en este planeta. Me dejé caer en el sofá. Estuve a punto de ser una de esas madres de las que oyes hablar. Para demostrar que tienen un hombre, ignoran lo obvio y dejan que los enfermos maltraten a sus hijas. Yo lo quería. Sollocé. Betty preguntó, ¿qué te ha pasado? Esa tarde, había tomado la decisión de volver al trabajo. No había nada que pudiera decirle a Natalie. La discusión quedaría aparcada unas horas más por el trabajo. Apagué a Betty y me dirigí al ordenador. Tenía que ocuparme de un montón de cuentas por cobrar. ¿Dormiste algo anoche? ¿Te duchaste siquiera? Ahora mismo no, dije. Tras obtener el pago inicial, comprobé la cuenta. Introduje el número incorrecto y, por error, pulsé intro en lugar de retroceder. Tuve que esperar al mensaje de error. Estuve a punto de lanzar el teclado por los aires. En lugar de eso, preferí inhalar profundamente. Linda, háblame, por favor, me dijo Betty. Su voz transmitía preocupación que yo podía oír. Apreté los dientes. Había terminado de llorar y quería ponerme furiosa. Quizá me giré demasiado deprisa. Grité, para. Betty dio un respingo. Fue excesivo. Volvió a su trabajo. Me sentí obligado a compartir que la había herido. Volví a mi tarea.
Procesé en silencio la veintena de pagos siguientes. Mis ojos se dirigieron a los números, los dedos a los dedos, y pulsé Enter. Ignora el cerebro, qué herramienta tan inútil. Ni siquiera es capaz de distinguir entre el amor y el engaño. Murmuré, tenías razón, y me volví para mirar a Betty. Con una mancha de rímel bajo el ojo, Betty se volvió hacia mí. La había herido. No era como su desliz habitual. Algo no estaba bien. Se mantuvo a distancia. Eso era lo que me merecía. Le dije, estaba persiguiendo a Natalie. Oh, Dios, exclamó Betty mientras se tapaba la boca con la mano. Su silla se deslizó junto a la mía. Lo siento, dije, ha sido una larga noche. Encontré un álbum de fotos lleno de fotos de Natalie en su casa, incluso algunas de su pelo. Exclamó Betty. ¿Qué ha dicho? Se me hizo un nudo en la garganta, pero me obligué a soltarlo. No hablé con él, dije, admitiendo. Llamé a la policía en su lugar. Ahora lo tiene el FBI. Por suerte, no volveré a verle. Miré fijamente al suelo. Entró en mi casa para conseguir algunas de las fotos. Ha estado mintiendo todo el tiempo. El FBI parece que pirateó algunas redes informáticas. Fraude electrónico, escribí. Algo no está del todo bien, dijo Betty. Ya lo sé. Betty soltó, ¿cómo eligió a Natalie? Es multimillonario. ¿No podía simplemente comprar una chica joven si eso es lo que quería? ¿Quién sabe lo que pasa por el cerebro de un enfermo? Gastó $500,000 en tus deudas, dijo Betty. ¿Por qué haría eso si todo lo que quería era a Natalie? Hubiera sido más fácil rescatarla de una madre arruinada. Yo respondí, solo quería acercarse. Yo tenía menos seguridad en mí misma. Más dinero que cerebro. Betty comentó, lo siento mucho, linda, y me dio un abrazo. Fue un abrazo agradable. Lo prefería desahogar mi dolor. Natalie contestó, hola, mamá. Vamos a cenar espaguetis. Señaló una olla con tapa sobre el fuego. Olía a pan de ajo horneándose. He estado intentando llamar a Jared para ver si quiere algo. Aún no me ha devuelto la llamada. Tuvo lugar la peor discusión de mi vida. Natalie insistió en que yo estaba completamente equivocado. Ella lanzó el disco a través del espacio. Ella gritó, él nunca me miró de esa manera. No era mi culpa. Todos fuimos engañados por él. Apenas había empezado a llorar, aunque creía que había terminado. Natalie se atrincheró en su habitación, convencida de que yo había tomado alguna medida para echarlo. Tiré el pan de ajo carbonizado. Los espaguetis acabaron en el triturador de basura. Esta noche, nadie iba a cenar. Estábamos destrozados por Jared Thompson. Durante semanas, Natalie no había preparado la cena. No es que quisiera que mamá me preparara la comida, era su participación en él, nosotros, lo que echaba de menos. Sus amigas, siempre importantes, la juzgaban. Ella despreciaba al profesor de matemáticas, así que me empujó detrás de él a algún sitio. No emprendí ninguna acción legal contra Jared. Había puesto la casa en venta, como había prometido. Una semana después de su arresto, el cartel estaba puesto. El precio de venta era muy inferior al del mercado, pero aún no había habido ninguna oferta. Un día llegaron los de la mudanza y empaquetaron todo lo que no estaba asegurado, incluida su ropa y sus muebles. Mi existencia carecía de sentido. El odio había llenado el agujero que Jared me había hecho. Natalie lo convirtió de asco en vergüenza. Mi último llanto fue hace días. Si hubiera podido, habría sido mejor. Betty me convenció para que me cortara el pelo más corto de lo habitual. Ella creía que cambiaría mi perspectiva. Lo único que me ofrecía era menos pelo que lavar. No fue un paseo miserable hasta el buzón. Era un sábado. Natalie se había ido a casa de una amiga por la noche, así que estaba sola en casa. Ella hacía eso con bastante frecuencia. Se alejaba de mí. Había anuncios y facturas en el buzón. Facturas normales. No había mucho de qué preocuparse. Medio esperaba recibir un día una carta diciendo que todas mis deudas habían sido pagadas. Jared todavía no ha mostrado ninguna represalia. No es que estuviera moralmente justificado que se ofendiera. Había una carta de un bufete de abogados entre las facturas. La abrí y tomé asiento en la encimera de la cocina. La carta contenía mucha jerga legal. Tardé un rato en entenderla porque parecía oficial.
Un sistema de un laboratorio médico había sido violado. Informaban de la brecha a todos los pacientes, como exige la ley. La empresa se llamaba Laboratorios Percy. El nombre me resultaba familiar, pero al principio me costó identificarlo. Tom visitaba a muchos médicos y se hacía muchas pruebas. El mensaje continuaba diciendo que, por lo que ellos sabían, no se había hecho un uso indebido de información personal y que se había detenido una infracción. Se ofrecía un seguimiento gratuito del crédito y un número de teléfono para obtener más información. Lo que me dejó perplejo fue la parte inferior de la carta. Afectados, Linda Henderson. No recordaba haber utilizado los laboratorios Percy. Track and Labs recibió una citología de mi médico actual. Empecé a volver sobre mis pasos. Todo en nuestra salud se sentía conectado a Tom. Si hubiera sido el segundo ataque de cáncer, lo habría recordado. Habría recibido numerosos avisos de retraso y me habría negado a pagar. Si hubiera sido un cargo lo suficientemente pequeño, tal vez lo hubiera pagado. Pero mi nombre estaba en él, no el de Tom. Natalie eligió su hora de entrada. Con los ojos aún brillantes por su noche de juerga, se volvió hacia mí. Esperaba fervientemente que tal vez hablara. «Hola, ¿cómo estás?», pregunté. Natalie sonrió. Mi corazón se alegró. Natalie respondió, «Sí», dejando la maleta junto a la puerta. Cruzó al lado opuesto del mostrador y se sentó, diciendo, «No te creerías a quien le gusta Candice». Rumores. Típicos rumores del día a día. Otra vez David no, sonreí. Recordé que Candice y él tenían una relación esporádica. Natalie se animó y asintió. Al pasar la velada con las hembras, su expresión se iluminó. Yo estaba extasiado. Mi hija volvía a ser una persona. Su mirada estaba fija en mí, contenta con lo que veía. Desde Jared, no había visto unos ojos así. Los pensamientos me golpearon con fuerza. Los recuerdos se agolpaban. Mis manos empezaron a temblar. Volví la cabeza hacia la carta. Volví a mirar a Natalie. Me miraba preocupada cuando dejó de hablar bruscamente. Solo salió un, «Oh, Dios». Intenté invertir los pensamientos. Tenía que haber una razón alternativa. No, todo encajaba. Mis ojos se clavaron en los de Natalie. «¿Qué he hecho?», Natalie preguntó. «Mamá, ¿qué te pasa?», con preocupación. Era algo que nunca le había dicho. Siempre nos había parecido lo más. Tom era necesario para mí. Dios realmente necesitaba a Jared. Nosotros, tartamudeé mientras me giraba para mirar a mi hijo. Natalie me cogió la carta y empezó a leer. Me di cuenta de que le costaba entenderla. «¿Qué es esto?». «Creo que es la empresa que Jared pirateó», respondí. Apenas podía hacerme oír. La mirada de Natalie se tensó. «¿Qué es eso?». Natalie preguntó, «¿Laboratorios Percy?». Se me hizo un nudo en la garganta. Sabía lo que tenía que ocurrir a continuación. Me enderecé. Dije suavemente, «¿Sabes cuánto te quería tu padre?». «Tom, por favor, perdóname». Lo eras todo para él. Natalie se movió en su silla. Sentía que algo se acercaba. Natalie intentó sonar como una adulta mientras preguntaba, «Mamá, ¿qué está pasando?». Como si no fuera a ser para tanto, me devolvió la carta. Le dije, «Tendrías que haberle visto la cara cuando cortó el cordón umbilical. Tu padre y yo no veíamos la hora de tener un hijo». Una lágrima empezó a rodar por mi mejilla. Aquel día aún estaba fresco en mi memoria. Había superado el dolor, pero no al pequeño niño que pusieron en mis brazos. Los ojos de Natalie se humedecieron de empatía hacia mí. Natalie tiró de mí hacia adelante. «¿Mamá?». Su voz sonaba ronca. «Tu padre sobrevivió a su primer ataque de cáncer, justo después de casarnos», continué. Inspiré profundamente. Natalie miró la carta que tenía en las manos y dijo, «La radiación y la quimioterapia lo dejaron estéril». Estaba claramente pensativa. Natalie dijo, «Entonces papá», sin saber cómo expresarlo. Me dolía el corazón. La mano de Natalie temblaba en la mía cuando la cogí suavemente y le susurré, «Los laboratorios Percy fueron utilizados por la clínica de fertilidad, ellos proporcionaron el donante. Papá no era mi verdadero padre». Llorando. «No», respondí con firmeza, «nunca digas eso. Te quería más allá de lo razonable. Él fue quien te cambió los pañales y te dio el beso de buenas noches. Nadie podrá quitarte eso jamás».
Natalie se secó los ojos y añadió, no me refería a eso. ¿Por qué no me lo dijiste? No importó cómo ocurrió, siempre fuiste nuestra hija, respondí, tratando de sonar lo más amable posible. La mano de Natalie se pasó por los labios, diciendo, Dios, ¿por qué iba a querer Jared? No era imbécil, a diferencia de su madre. Sollozaba, tiene sus ojos. Las puertas del infierno se abrieron. Me había referido a él como un asqueroso cabrón. Juré comprar un arma de fuego. Me había dejado destruir. Ahora tiene sentido, dijo Betty. La había puesto al tanto de todo. Has hablado con él, ¿verdad? No podemos encontrarle, respondí, parece que si tienes mucho dinero, puedes desaparecer. Incluso fui a la policía. Ese detective lo sabía. Jared se lo confesó todo, pero los federales exigieron secreto. ¿Por qué demonios harían eso? Miré a Betty y mi voz se volvió apenada. Tom y yo marcamos una casilla, dije. Algo acerca de que el in vitro se mantuviera privado. Ningún contacto entre el donante y nosotros. No le dejaban decir nada. Los federales lo consideraban como beneficiarse del crimen. Con una sonrisa incómoda, Betty contestó, dije cosas terribles. Ahuyenté al segundo hombre que he amado. Con confianza, Betty añadió, te encontrará. Betty sacudió la cabeza y su sonrisa se ensanchó, está prohibido. Betty me agarró las manos y dijo, violó las leyes para encontrar a su hija y volverá a hacerlo. Pirateó una empresa, entró en su casa y gastó enormes sumas de dinero para facilitar la vida de su hija. ¿De verdad crees que va a parar ahora? Pero... La confianza de Betty era abrumadora cuando dijo, pero nada, un plan visible detrás de sus ojos. Solo tienes que decirle dónde encontrarte. Por una vez la escuché. Me tomé mi tiempo moviéndome por el centro comercial. Eran casi las 3. Jared tenía que estar por aquí, si Betty estaba en lo cierto. Dentro del centro comercial, parecía la idiota del sombrero flexible y las gafas de sol. Mis brazos estaban llenos de bolsas de la compra cuando terminé la foto. Me pregunté si los espías pensaban que era absurdo intentar mezclarse con el fondo. Había muchos adolescentes y familias en el centro comercial. Me abrí paso con cuidado por el patio de comidas, mirando fijamente a cada hombre que era incluso ligeramente más alto que Jared. Quizá Betty se equivocaba. Los adolescentes empezaron a saltar de sus asientos y a realizar una rutina coordinada de flash mob precisamente a las 3 en punto. Era divertido, pero descuidado. Natalie había publicado un aviso en Facebook con bastante antelación, pidiendo a sus amigos que echaran una mano. Un repentino chasquido del brazo reveló la cámara. Una familia estaba sentada a la mesa junto a Jared. Tenía el pelo teñido de oscuro. Una máscara más eficaz que la que había llevado. Estaba más ansioso de lo que había previsto. Los ojos de Natalie me siguieron mientras me dirigía a la mesa. Me senté con confianza a su lado después de guardar mi sombrero y mis gafas de sol en una de las bolsas de la compra. Al principio pasé desapercibida para Jared. Natalie había captado su atención. Era la única que había dejado de moverse al unísono. Es consciente de ello, dije. Cuando Jared me vio, palideció. Había miedo en sus ojos, los ojos de Natalie. Se levantó para ponerse de pie. Para sujetarle, le cogí de la mano. Se hundió en el asiento. Lo siento mucho, le supliqué. Fui una tonta. Fuiste una madre, tropezó consigo mismo. Y yo dije, la madre de tu hija, entre lágrimas. No quería llorar. No me hicieron caso. Me has tendido una trampa, dijo. Asentí, preocupada de que mis palabras no salieran bien. Su sonrisa era magnífica. Contenía todo el perdón del mundo. Sollocé en su hombro y en sus brazos en lugar de hacerlo sola. Lo tenía de vuelta, mi niño. La familia con la que Jared había estado cenando se había marchado. Tengo la sospecha de que la escena era demasiado compleja para que los hijos de la madre la entendieran. Jared no me miraba cuando rompí el abrazo. Ahora, sentado frente a él, tenía la mirada fija en Natalie. Jared comentó, tu padre era un buen hombre. Natalie asintió. Natalie dijo, también lo es mi otro padre, sus lágrimas cayeron más lentamente que las mías. Llegaron de la misma manera. La única persona con los ojos secos era Jared. Los conductos lagrimales debían de haberse cerrado por su sonrisa. Jared tenía unos abogados excelentes. Excelentes.
Los laboratorios Percy fueron amenazados con una demanda por proteger inadecuadamente los datos personales, y yo di permiso para que esto sucediera. Los abogados sugirieron que podría haber implicaciones de acción de clase. Marqué esa casilla con Tom. Jared encontró a la mujer que era su hija biológica. Los hechos fueron los que fueron. Los abogados olvidaron añadir que acepté la propuesta de matrimonio de Jared cuando me lo pidió. Al final, los laboratorios Percy desestimaron todos los cargos. Jared nunca planeó enamorarse de mí. Dio un paso más para observar a Natalie. En ese momento, estaba contento de estar separado, pero era cauteloso. Después del accidente que mató a su mujer, empezó a sentirse deprimido y solo. Recordó haber hecho trabajos esporádicos durante la universidad. Los servidores de Percy Labs eran fáciles para un joven, incluso para un experto en seguridad en Internet. De sus 5 donaciones, solo la de Natalie fue aceptada. Utilizando material del cepillo de Natalie, robó pelo para una prueba de paternidad de ADN e irrumpió en la casa. Fue entonces cuando descubrió que no había muchas facturas atrasadas. Sus acciones amenazaban el futuro de Natalie. Se deshizo de ellos. No había manera de que se atreviera a tirar el resto de sus cabellos. Los escondió en un libro que más tarde se convertiría en el libro de bebé de Natalie. Me disculpaba por mis palabras y actos todos los días. Jared las borraba a besos durante todo el día. A diferencia de lo que yo me hacía a mí misma, él nunca me lo reprochó. Ser la madre de Natalie fue sin duda lo primero que le atrajo de mí. Pronto fuimos más allá de eso. Un lugar único al que llamar nuestro. Yo era suya y él era mío. Después de trabajar en el jardín, Jared entró en el gran salón directamente desde la ducha. Vaya, ¿un multimillonario que corta su propio césped? Desde detrás del mostrador, sonreí. Elige una película o algo para que podamos comer delante de la tele, dije mientras cortaba la pizza en porciones iguales. El queso seguía burbujeando en el horno. Jared tomó asiento, cogió el mando a distancia y empezó a navegar por la guía de canales de Internet. Jared preguntó, ¿dónde está Natalie? Le respondí, pasará la noche en casa de Tracy. Vi cómo se tensaba su expresión. Se le empezaron a poner los nudillos blancos de tanto sujetar el mando a distancia. Me di cuenta de que no miraba el texto de la pantalla. Decidí que ya había sufrido bastante y sonreí. El color volvió a los nudillos de Jared. He llamado a la madre de Tracy, dije con indiferencia, ella y su marido estarán allí. Tracy va a invitar a 4 chicas a quedarse a dormir. Soltó el aliento que estaba conteniendo. No pude evitar reírme. ¿Qué? Estabas preocupado, dije, sonriendo ampliamente. Incluso ahora, Jared creía que no tenía derecho a entrometerse en la educación de Natalie. Eso no le impedía ponerse enfermo de ansiedad. Compartía mi afecto por ella. No lo hacía. Cedía a su engaño. ¿Qué quieres beber? Cogí un par de botellas de la nevera y destapé los tapones. Vamos a lo loco, sugirió Jared, la cerveza va bien con la pizza. Bordeé la encimera y me acerqué al sofá. ¿Puedo sugerir Star Wars? Jared se quedó boquiabierto. Le llené los ojos. La falda cuesta $24,95 en Walmart y solo se tarda 20 minutos en levantarla. La cara de mi novio no tenía precio. No era la última pizza fría.